Pido un fuerte aplauso para el doctor Rafael Aguilera, que gentilmente el día de hoy, dentro de su agenda apretada de visita en Lima, va a poder ofrecer esta conferencia en materia constitucional y de derechos humanos. Asimismo, agradecemos al doctor Ricardo Velázquez, quien es el presidente ejecutivo de CEDAL, que muchos de ustedes ya conocen, quien ha sido, digamos, una parte importante para lograr que la conferencia el día de hoy se pueda llevar a cabo. Yo quiero saludar a nuestro expositor, ¿no?, quien es una persona con mucho perfeccionamiento en la materia y que el día de hoy, como ya ustedes van a poder escuchar, va a poder ofrecer, digamos, despejar muchas dudas que ustedes tengan en estas materias de derechos humanos y constitucionales para hacer las preguntas luego que él pueda exponer adecuadamente. Yo pido un fuerte aplauso para ellos, por favor, para ellos. Y dejo en el uso de la palabra al doctor Rafael Aguilera, posiblemente a nuestro coordinador, el doctor Velázquez. Muy bien. Pues buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer la amable invitación de este ilustre Colegio de Abogados de Lima, que es una institución emblemática, señalada y paradigma un poco de la capacitación, la formación permanente y la actualización que todos los operadores del derecho pues requerimos finalmente, ¿no?, en nuestra tarea ardua de trabajo diario constante, ¿no?, siendo un horario un poco intempestivo en la mañana, ¿no?, y sobre todo al doctor Ricardo y de un servidor es larga, de hace muchos años, y bueno, pues muy fructífera y muy fecunda en el sentido de cooperación, yo creo que internacional, porque Ricardo, bueno, pues ha convocado convenciones a nivel internacional extraordinarias, ¿no?, que han aglutinado muchos países de Iberoamérica, de toda la América que habla la lengua española. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no?, esa cooperación institucional. Darles un poco de la interpretación de los derechos fundamentales y las libertades públicas en el marco de un Estado constitucional, en el marco de un modelo de Estado democrático y social de derecho, ¿no? Es decir, cuáles serían los modelos, las herramientas, de alguna forma didácticas que nos pueden ayudar como operadores del derecho a avanzar progresivamente hacia la conformación y consolidación y transición tanto de un Estado democrático como de un Estado de derecho y de un Estado constitucional. Ahora explicaré un poco las diferencias, los matices, las aristas que podemos establecer. Y yo quiero ubicarme como profesor investigador, me gustaría ubicarme en un paradigma, que al final un paradigma no es más que un modelo en el cual un modelo teórico en el cual podemos investigar, podemos ejercer también no solo la investigación teórica, sino la praxis política y la praxis jurídica, básicamente, que es el paradigma del neoconstitucionalismo, ¿no? Es decir, yo voy a tratar de explicar un poco cómo estamos ante una transición en el derecho, cómo finalmente requerimos de un cambio de modelos, ¿no?, y cómo la situación que hemos vivido del derecho constitucional en gran parte de América Latina es de una especie de enclaustramiento normativista, formalista, muy basado en la codiguitis, vamos a decir, crónica, aguda. Entonces, cómo de alguna forma ese modelo que no ha sido no ha contemplado un garantismo progresivamente constitucional de los derechos fundamentales y las libertades públicas, tienen que abrirse realmente, ese modelo jurídico excesivamente normativo, tiene que abrirse realmente a lo que va a ser una cultura plena y total de derechos fundamentales y de libertades públicas, ¿no? Entonces estamos ante los derroteros de lo que puede ser ese cambio y ese modelo de paradigma. Yo creo que, como Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas establecía, nos encontramos ante una ruptura, ante una revolución, ante un cambio, un modelo de paradigma de un modelo excesivamente formalista, excesivamente normativista, hacia un modelo realmente más garantista, más constitucionalista, que realmente contemple que desde la Administración de Justicia, desde la praxis judicial y desde la praxis de los operadores jurídicos, podamos ir avanzando hacia una defensa y una mayor garantía y una mayor protección de los derechos fundamentales, ¿no? Voy a hacer una cita que a mí me gusta siempre poner de Janger, que decía en La emboscadura, en un texto breve de este gran poeta, filósofo alemán, que decía: estamos viviendo en tiempos que a diario pueden hacer su aparición modalidades inauditas de coacción, de esclavitud y de exterminio. Modalidades que a veces se dirigen contra determinados estratos de la población
y que en otras se extienden sobre vastos territorios. Y yo me quedaría con la frase de que en nuestros territorios, venimos de México, del norte de México, de Monterrey, que es frontera con Texas, estamos viviendo precisamente a diario la aparición de modalidades de coacción, de exterminio y de esclavitud. Yo me quedaría con esos datos, ¿no? Es decir, pero es que en el Perú y en el resto de América Latina tenemos también unos indicadores también de inseguridad criminal y de inseguridad ciudadana que tienen que ver con la consolidación del Estado de Derecho. O sea, tienen que ver con la consolidación y la salvaguarda de los derechos fundamentales, las libertades públicas que progresivamente debemos ir alcanzando en un Estado democrático, más o menos democrático y más o menos un Estado de Derecho. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con ese paradigma neoconstitucionalista. El neoconstitucionalismo va a interpretar ya el derecho no tanto desde el rigor de las normas jurídicas, sino más bien desde el rigor y la primacía de los principios, de los valores frente a las reglas. El derecho evidentemente se conforma por normas jurídicas, el sustrato, la materia prima son las normas, pero ante todo debe ser una primacía de los valores y de los principios sobre las reglas. Entonces, la interpretación jurídica, la interpretación constitucional aquí está dando un viraje importante, en el sentido que ya hay también una concepción ontológica del derecho importante que va cambiando. Es decir, el derecho ya no es tan rígido, tan hermético, tan inflexible, todo lo contrario, el derecho constitucional en torno a los derechos fundamentales se va convirtiendo en un derecho mucho más flexible, más maleable, más dúctil, menos rígido, menos formal, y esto va ampliando las esferas de la interpretación de los derechos fundamentales. Es decir, de una interpretación silogística, mecánica, rígida, donde el juez aplica axiomáticamente, deductivamente, la ley al caso, estamos pasando a una interpretación constitucional de los derechos fundamentales mucho más flexible, mucho más maleable, mucho más apegada a derechos fundamentales y libertades públicas, que es realmente el garantismo que estamos buscando en un modelo de Estado constitucional, ¿no? Es decir, salvaguardar a toda costa los derechos fundamentales por encima de la ley, ¿no? Y cuando digo por encima de la ley es que la ley es la mejor garante de los derechos fundamentales, pero muchas veces la ley es la que muchas veces obstaculiza el avance de los derechos fundamentales. Y parece que hay una especie de conflicto, tensión, entre por una parte el avance de los derechos fundamentales, las libertades públicas, y por otra parte el avance del derecho, ¿no? Y la producción jurídica muchas veces es ingente. Entonces, el neoconstitucionalismo va a insistir y va a generar una mayor preponderancia de la actividad judicial, de la actividad de interpretación de los derechos fundamentales, que no es solo interpretación exclusiva de los jueces, también los operadores, los abogados, podemos hacer interpretación cuando actualizamos, cuando hacemos una lectura de donde vemos que se están vulnerando derechos fundamentales. Y toda la interpretación, que no solamente se hace desde el Tribunal Constitucional, sino de todos los tribunales de circuito, de todos los tribunales menores o juzgados, tiene que permear, es decir, esa interpretación tiene que permear a todos realmente los jueces que de alguna forma van visionando un derecho ya no tan rígido, tan inflexible, tan formal, sino un derecho como un conjunto normativo, evidentemente, pero mucho más flexible, móvil, donde hay una primacía de la argumentación y donde hay una primacía axiológica, deontológica de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Por lo tanto, esto es un cambio de paradigma. Del imperio de la ley, si el Estado de Derecho es imperio de la ley, es principio de legalidad, vamos a pasar a un imperio del derecho y de la Constitución. Por tanto, vamos a destronar a la ley por la Constitución. Porque la Constitución sigue siendo la norma normarum, sigue siendo la ley de leyes, sigue siendo finalmente la cabeza del derecho. Y nos hemos reducido, bajo una visión muy estatalista, muy legicentrista, a que el Estado de Derecho es el sometimiento a las normas jurídicas, el sometimiento a la ley, y que la ley es la fuente suprema y absoluta del derecho. Y tenemos que, de alguna forma, superar esa visión ontológica del derecho hacia una visión realmente mucho más garantista, donde sean los derechos fundamentales que vienen expresados en nuestra Constitución la que sea la garantía y el imperio realmente de nuestra actividad interpretativa, de nuestra actividad en la defensa de nuestros clientes o la defensa jurídica como operadores jurídicos. Yo creo que este cambio del imperio de la ley al imperio de la Constitución es importante porque introduce una vertiente señalada ya por muchos autores como por ejemplo Habermas, Ferrajoli, Haberles, Abrevesky, Dorkin, Preto Sanchís, Atienza, Garzón Valdés, Carlos Nino, Laporta, que de alguna forma está generando
varias características. Yo la voy a explicar muy sintéticamente, que serían las siguientes. Primero, más principios que reglas. El Estado de Derecho, el Estado constitucional se tiene que basar en valores axiológicos fundamentales o valores superiores del ordenamiento jurídico, como son la libertad, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, la solidaridad, que vienen a, de alguna forma, inspirar como valores superiores constitucionales el conjunto de normas, el conjunto de reglas. Y son los valores constitucionales que impregnan precisamente todo el corpus legislativo y toda la producción legislativa. Primer dato, seguro. Segundo, la argumentación y la interpretación jurídica y constitucional se va a basar no tanto en la subsunción de la norma al caso, en la aplicación mecánica y logística, como si el juez fuera un autómata, que lo único que hace es, para eso lo puede hacer una computadora, no necesitamos una persona que sea discerniente o prudente o que sepa argumentar o sepa aplicar, ¿no? Realmente no se trata de convertir a los jueces en autómatas, sino realmente de darles la capacidad de argumentación y de interpretación para que apliquen e impartan justicia, finalmente. Entonces, yo creo que más ponderación que subsunción. Hay un conflicto entre los derechos, a veces hay controversias que un juez tiene que resolver, y entonces tiene que ponderar qué derecho prima, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, un ataque de los medios de comunicación a una autoridad, por ejemplo, puede haber un ataque a la dignidad humana, a la imagen, al honor, al derecho al honor, a la imagen pública por parte de esa autoridad, pero también por otra parte hay una libertad de prensa, hay una libertad de información que están ejerciendo y una libertad democrática que están ejerciendo los medios de comunicación. Entonces, sopesar en ese conflicto cuál derecho tiene que primar, si el derecho de los medios de comunicación o por otra parte el derecho a la imagen, a la honorabilidad y a la intimidad que tiene esa autoridad en ese caso, ¿no? ¿Y cuáles serían los límites que un medio de comunicación no debe de rebasar? Entonces, más ponderación, más criterio de proporcionalidad. Robert Alexy tiene un fabuloso libro precisamente sobre esto, frente a una interpretación un poco mecánica, un poco silogística, un poco automatizada, vamos a decirlo así, del derecho, ¿no? Tercer característica que yo hablaría del neoconstitucionalismo, de la interpretación que propone el neoconstitucionalismo de los derechos fundamentales, más omnipresencia de la Constitución en todas las disciplinas y áreas del derecho. Parece que la Constitución no tiene nada que ver con el derecho civil, con el derecho mercantil, con el derecho finalmente penal, con el derecho contractual. O sea, parece que el derecho constitucional es una rama. No, es la rama que permea el conjunto de ramas. Es una de las disciplinas jurídicas que realmente está presente en todas las ramas. Porque lo penal tiene que ver con los derechos y las libertades fundamentales, incluso en el derecho corporativo privado. También estamos hablando de libertades, estamos hablando de un acto de contrato basado en la libertad, en la voluntad. Entonces estamos hablando realmente también de principios constitucionales, y en el derecho civil igual, y en el derecho mercantil igual, y en el derecho bancario. Estamos hablando en el fondo de una omnipresencia, de una norma máxima del Estado que debe de impregnar todas las disciplinas y todas las opciones de corpus legislativo, de producción legislativa, porque toda la producción legislativa tiene que ser conforme a la Constitución y toda la producción reglamentaria igualmente tiene que ser conforme a la Constitución. Por tanto, omnipresencia de la Constitución. La ley debe ser un poco cuestionada, relativizada, sobre todo en base a este principio, y para eso tenemos un control de constitucionalidad de la legalidad, ¿no? Y para eso hay un recurso de inconstitucionalidad, y para eso están los tribunales constitucionales, para poder también garantizar la primacía de esos derechos y esas. Otra característica importante del neoconstitucionalismo y este modelo de interpretación es mayor omnipotencia judicial. Y cuando digo omnipotencia no es convertir al Poder Judicial en un poder omnipotente que avasalla al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, no. Se trata un poco de si el Poder Judicial ha sido un poder secundario, que incluso elegía el Poder Ejecutivo, donde no había una verdadera división de poderes en el Estado de Derecho, donde finalmente la clase política tiene capacidad de decisión y tiene capacidad de elección y de injerencia en el Poder Judicial y de influencia en el Poder Judicial. Bueno, la Constitución mixta ya que hablaba Cicerón, Ulpiano, ¿no? Y de que hablaba incluso Aristóteles y Platón mucho antes que Cicerón y Polibio, ya nos decía que el poder ejecutivo es un poder finalmente democrático, el poder legislativo es un poder democrático elegido en las elecciones, en las urnas, y el poder judicial sigue siendo aristocrático. Cuando digo aristocrático, no estoy hablando de una aristocracia de sangre, estoy hablando a elegir a los mejores jueces, a los más preparados, a los que hacen una carrera precisamente de preparación académica y de impartición de justicia, y por tanto se preparan y por tanto no están sometidos a elección. Evidentemente están sometidos a una elección,
porque están sujetos a otros poderes, pero no deben de ser subordinados del Poder Ejecutivo. Esto significa darles más independencia al Poder Judicial, darles más imparcialidad y, por otro lado, no tratar al Poder Judicial como un poder subordinado del Poder Ejecutivo o Poder Legislativo. Es decir, darle su protagonismo y su capacidad de autonomía frente al legislador ordinario. Darles esa autonomía significa hacer contrapesos, la famosa división de poder de Montesquieu, dar contrapesos para que si el poder corrompe el poder absoluto, corrompe absolutamente, bueno, dividamos el poder, controlemos al poder, sopesemos el poder para que esos poderes se puedan vigilar mutuamente, para si hay corrupción, si hay impunidad, si hay abuso a los derechos fundamentales, libertades, los jueces puedan intervenir y puedan, de alguna forma, desde su independencia, juzgar y buscar responsabilidades penales, civiles, sanciones, en donde haya casos de este tipo, de corrupción o de impunidad. Yo creo que esa arma del Estado de Derecho, esa arma institucional que tienen los jueces, siempre que sean independientes, es un arma muy poderosa para que realmente haya un equilibrio de poderes y para que se conforme progresivamente un Estado de Derecho, ¿no? Y un Estado democrático. Y estamos en ese proceso de transición. Yo sé que en América Latina finalmente estamos en transiciones democráticas donde conseguimos muy ambiguas, muy polémicas, controvertidas, porque hay avances democráticos, pero también hay retrocesos a viejas formas autoritarias, el auge también de los populismos, ¿no? Que también eso no ha ayudado, líderes carismáticos, caudillistas, que en el fondo no han ayudado mucho a un avance institucional y, bueno, lo hemos visto con el populismo carismático, por ejemplo, del señor Fujimori, por ejemplo, ¿no? O de otros presidentes que han empleado de alguna forma estrategias populistas, ¿no? Que han calado a la población, y entonces el electorado finalmente no tiene un juicio político racional, reflexivo, crítico. Tenemos una ciudadanía muy débil, muy sumisa, muy dócil, que no ha sabido capaz de ser sujeto soberano, de ser sujeto activo en los procesos de transición democrática, y entonces partimos de esa realidad. Entonces, la democracia también tiene que establecer sistemas de controles al poder para que los populismos no venzan, para que se respete la regla de juegos y de poder que tiene el poder legislativo, no altere esa, como diría Dworkin, esa carta de triunfo que son los derechos fundamentales y es la Constitución, y de que el juego político, como ha ocurrido en Venezuela, no alterase el poder, la injerencia en el Poder Judicial o la injerencia en los tribunales constitucionales y no destruyera el Estado de Derecho, ¿no? Como ha sido el caso de Venezuela, que bueno, pues hemos visto lamentablemente cómo ha habido una corrosión interna de los poderes, de la independencia de los poderes, y cómo el Poder Ejecutivo, desde el señor Hugo Chávez, pues de alguna forma hizo una injerencia en otros poderes, ¿no? Y de alguna forma controlaba las universidades y controlaba el Tribunal Constitucional a imagen de su medida, ¿no? Entonces, eso es peligroso para una democracia, porque esto es acercarnos a fórmulas totalitarias o dictatoriales que nadie desea en ningún país de América Latina, ¿no? Pongo el ejemplo de Venezuela porque vemos un poco como una de las mayores, la quinta potencia económica petrolera, y vemos los niveles de carestía, de inflación económica y de criminalidad que tiene ese país, hoy por hoy incluso por delante de México, que mayores índices de criminalidad tiene, por Venezuela. Entonces, es un ejemplo de cómo un país se puede llegar a destruir a sí mismo, ¿no? Y luego, por otra parte, otra característica del neoconstitucionalismo es, bueno, pues tenemos una larga herencia, yo creo que al final de tiranía de los valores, o sea, de una moral hegemónica que no ha sabido finalmente generar un modelo de sociedad más plural, donde haya más libertades ideológicas, religiosas, libertades de opinión, de conciencia, de pensamiento, una sociedad más plural. Perú es un ejemplo de una sociedad muy plural, no solo de una sociedad multicultural, ¿no? Perú tiene una extraordinaria riqueza de capital humano y de capital social y de recursos naturales increíbles, ¿no? O sea, yo cada vez que vengo a Perú me sorprendo de la emergencia económica, de la capacidad de crecimiento, de la pujanza que tiene, ¿no? Y creo que es un referente en América Latina importantísimo, el Perú, ¿no? Entonces, pero también somos sociedades que hemos sido históricamente muy homogéneas, moralmente.
que pensamos todos igual, y donde hay una tiranía de la costumbre y de la tradición y de un pensamiento único. Entonces, tenemos que avanzar hacia un mayor pluralismo ideológico, hacia un mayor pluralismo religioso, hacia un mayor pluralismo cultural, hacia un mayor... Y esto genera una constelación plural de valores que entran en tensión y en conflicto, y que a veces los tribunales y los jueces tienen que resolver, porque entramos ante tendencias contradictorias de pensamiento ideológico, o de opciones ideológicas distintas, o de opciones ideológicas morales distintas. Entonces, bueno, ahí surgen conflictos, surgen dilemas que hay que resolver, dilemas morales en el derecho constitucional que hay que resolver, y el juez neoconstitucionalista va a tener que ponderar de alguna forma qué valores priman y qué valores prevalecen, y qué derechos se tienen que contemplar y qué derechos de alguna forma podemos reactivizar, porque los derechos no son ilimitados, no son absolutos, los derechos son relativos, al final, en definitiva, ¿no? Es decir, los derechos también tienen que ser sopesados dentro de una circunstancia. Y con esto yo creo que el neoconstitucionalismo está haciendo un intento importantísimo de generar una cultura de derechos fundamentales, de primacía de los derechos fundamentales, de libertades públicas en el marco de un Estado de derecho, ¿no? La cultura de los derechos en nuestra tradición, los derechos humanos realmente son el mejor instrumento que tenemos para potenciar y acrecentar la vida humana, la dignidad humana y la igualdad de los hombres, ¿no? En sociedades, repito, muy fuertemente estratificadas, muy polarizadas y muy desiguales como la nuestra, ¿no? Entonces, el derecho siempre debe de ser el derecho del débil frente al derecho del fuerte, y debe de haber ahí una primacía constante de los derechos. Los derechos fundamentales no nacen en la Revolución Francesa, ni nacen en la Declaración de Independencia de América de Estados Unidos en 1776, la primera declaración del buen pueblo de Virginia, sino que los derechos nacen incluso desde un constitucionalismo, podríamos decir, medieval. La Escuela de Salamanca, ayer estábamos platicando en la Universidad de San Marcos, que es un modelo de la Universidad de Salamanca, y allí Francisco Victoria, en 1531, sus famosas reelecciones, el gran jurista, teólogo y filósofo Francisco Victoria, hablaba un poco de los derechos naturales, desde la Escuela del Derecho Natural salmantina. Hablaba del ius communicatione, el derecho a comunicar, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de cátedra. Hablaba realmente de la primera cultura, fue de los primeros teóricos, jurisconsultos, ¿no?, que trató de proclamar los derechos naturales, el derecho a la migración, el derecho a la residencia, el derecho a la libertad de circulación, el derecho a predicar el Evangelio en el contexto un poco teológico de la época del siglo XVI. Claro, nuestro contexto también es diferente, ¿no?, pero había evidentemente una libertad que se respetaba, religiosa, ¿no? Entonces ya comenzaba a proclamar los derechos mucho antes que lo hiciera la Declaración Francesa o la Declaración de Estados Unidos o las primeras constituciones o textos constitucionales norteamericanos o franceses. O sea, ya en nuestra propia tradición iberoamericana, peruana, tenemos realmente autores señalados que proclamaron la cultura de los derechos fundamentales. Y la modernidad política y jurídica inicia con eso, con esa lucha de conquista de derechos que se ha convertido realmente en una categoría que engloba tanto derechos humanos universales, bajo la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como también de derechos ciudadanos nacionales, ¿no?, en cartas legislativas, como por ejemplo la Constitución del Perú, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado, en esa gran exigencia ética, deontológica, moral, política, jurídica, de derechos legales constitucionales, que significan los derechos constitucionales, yo creo que tenemos ante eso una reivindicación. Y el Estado de Derecho, el Estado constitucional, siempre es una empresa irritante, es una empresa encaminada, accidentada, encaminada a legitimar cada vez más su corpus legislativo, su sistema de legalidad con un sistema de legitimidad constitucional en base a los derechos fundamentales, y poder ser acorde realmente el derecho con la justicia y el ordenamiento jurídico con los derechos fundamentales y las libertades públicas. Entonces, si nos falta al Poder Judicial, y esto es una autocrítica que debemos hacernos, si nos falta una pedagogía jurídica de los derechos fundamentales.
Es decir, la ciudadanía no conoce cuáles son sus derechos, cuáles son sus libertades. Yo creo que el Estado constitucional o un Estado de Derecho tiene que hacer un esfuerzo pedagógico por internalizar los derechos humanos y convertirlos en fines educativos. Es decir, que desde las escuelas primarias, desde las secundarias, desde las universidades, comencemos a, de alguna forma, transparentar cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras libertades, y que el ciudadano, como ciudadano civil, político, como ciudadano que intenta, de alguna forma, conseguir ciertos derechos, no solo políticos, electorales o civiles, procesales, sino también derechos culturales, derechos económicos, derechos sociales, vaya progresivamente teniendo esa cultura constitucional o esa cultura de los derechos fundamentales. Entonces, yo creo que el Estado tiene que también buscar estos fines y educar a los ciudadanos y a la juventud en torno a estos derechos fundamentales para generar o conformar precisamente una ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía constitucional. Y claro, aquí podemos establecer una diferencia entre, por una parte, lo que es el Estado de Derecho y el Estado constitucional, porque claro, el Estado de Derecho, pues hemos dicho, es división de poderes, es principio de legalidad, pero no todo Estado de Derecho, no todo Estado constitucional es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho, finalmente, o sea, un Estado constitucional es un Estado de Derecho, pero no todo Estado de Derecho es un Estado constitucional. Puede haber un sistema de normas en un Estado, pero a lo mejor no se respetan los derechos fundamentales. Y ningún Estado, ni siquiera Estados Unidos o Europa, es garante de los derechos fundamentales, porque en esos países también se cometen atropellos y vulneración de los derechos fundamentales. Al igual que en el Perú, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Italia, se pueden vulnerar derechos fundamentales. Pero deben existir los controles para detectar esos errores y para corregirlos. Y eso es una democracia. Que tenga una democracia, un Estado democrático es un Estado que tiene esa capacidad de corrección, que tiene esa capacidad de revisión crítica, ¿no? Entonces, un Estado constitucional es un Estado de Derecho, pero no todo Estado de Derecho es un Estado constitucional. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es el marco constitucional. Es que el Estado de Derecho defienda realmente los derechos y las libertades fundamentales, que el Estado priorice el garantismo constitucional como un principio de actuación básica del Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho es aquel que se somete exclusivamente a la ley. Lo que estábamos hablando del destronamiento de la ley por encima del triunfo de la Constitución, como carta de triunfo de Dworkin, ¿no? Como carta emblemática. Entonces, el Estado de Derecho quiere expresar el sometimiento del Estado al conjunto de normas, pero es el Estado constitucional el que va a virar, o es, bajo este modelo neoconstitucional, el que debe primar realmente hacia los derechos y las libertades fundamentales. Y con esto nos llegamos a que, bueno, nos han enseñado desde Kelsen, la pirámide típica, ¿no?, de la Constitución es la norma básica y que el resto del ordenamiento se inspira en la Constitución. Todos hemos aprendido derecho constitucional de esa visión. Pero yo creo que tenemos que llegar a sistemas no piramidales, jerárquicos del derecho, sino sistemas de interlegalidad. Cuando hablo de sistemas de interlegalidad, estoy diciendo, en definitiva, que lo que tenemos que buscar no es qué es antes, el Tratado Internacional, la Constitución, sobre por encima de la ley federal o el ordenamiento municipal, ¿qué es primero jerárquicamente? Sí hay prioridades, pero debe de haber un sistema ya no de supremacía legal, sino de interlegalidad, en el sentido de que lo prioritario, tanto en una ordenanza municipal, en un ordenamiento departamental o regional, jurídico, o en un ordenamiento jurídico del gobierno, del poder legislativo, del gobierno central, o en un ordenamiento jurídico constitucional o internacional, de derecho internacional o de convenio o tratado internacional, ya no debe haber esa primacía jerárquica, sino lo que debe de haber es una búsqueda de cuáles son los derechos y libertades que están en juego. Y no me importa la fuente que sea, no me importa la fuente que yo vaya a acudir, porque realmente si voy a acudir a un tratado, una convención que se está vulnerando, o estoy tratando de buscar ese principio, ese derecho, una constitución, la prioridad es lo importante. Por tanto, esta es un poco la flexibilidad del neoconstitucionalismo, donde ya no hay supralegalidad o infralegalidad normativa, sino que hay una mayor descodificación. Miren, la historia del derecho es que en el medievo el derecho era costumbre, ¿no? Los jueces basaban un poco su decisión en la costumbre, en los usos y costumbres. Luego el derecho se racionalizó con la modernidad, se positivizó, se codificó con el Código Civil Napoleónico en 1803 y finalmente hemos generado que la ley sea la fuente absoluta, suprema del derecho. Yo creo que también ahora mismo estamos en condiciones para
para decir, no es la fuente única, absoluta y prioritaria, sino que la fuente debe ser la Constitución. Y yo creo que el sistema de interlegalidad tiene que ver con esa conquista progresiva y esa capacidad de aprendizaje ininterrumpido con derrotas y conquistas de los derechos fundamentales, donde sabemos que es una empresa siempre encaminada a una constante conquista de derechos fundamentales, porque los derechos no se van a reconocer o garantizar porque ya estén contemplados en una Constitución, no, se van a garantizar porque realmente hagamos una defensa de ellos y hagamos un ejercicio y una actualización y una interpretación constante de ellos. Es decir, que hay una actividad de conquista progresiva, ¿no? Hay una nueva generación de derechos, de las 3 generaciones, hay una 4ª generación que ya está proclamando el derecho a la paz, a la resolución de conflictos, a la búsqueda de resolución en base a la mediación, el arbitraje, ¿no? Hay también derechos medioambientales. Tenemos un grave problema, el modelo económico capitalista está destruyendo los recursos, está agotando, está contaminando, está destruyendo el ecosistema, y hay derechos medioambientales que tienen que ser respetados. Esta es una nueva modalidad. También hay derechos de los consumidores. Parece que en un sistema de mercado libre, de economía libre de mercado, el mercado nos provee muy buenos servicios y muy buenos bienes, pero no distribuye bien el mercado, y por otra parte no nos contempla nuestros derechos como consumidores. Muchas veces no sabemos lo que estamos consumiendo, si hay productos que pueden alterar nuestra salud o no se respetan nuestros derechos de consumo. Yo creo que aquí hay un campo también interesante de trabajo de los operadores. El derecho a la calidad de vida como un derecho también fundamental, a la libertad informática bajo una revolución digital en la que estamos, donde se cometen muchos delitos de tipo informático, y donde yo creo que el cambio hacia un derecho informático es importante, que vayamos explorando esas posibilidades. Entonces vemos que los derechos humanos, fíjense, estos derechos que a lo mejor no están positivizados muchos de ellos, a lo mejor todavía no hemos conseguido reglamentarlos o tipificarlos legalmente todavía acabadamente para perseguir los delitos informáticos, para perseguir ciertas... Sin embargo, ahí están esos derechos que hoy por hoy son reivindicaciones deontológicas, que son reivindicaciones morales, que son reivindicaciones políticas necesarias, y a lo mejor todavía no están constitucionalizados, pero los vamos a tipificar progresivamente. Entonces, esta es un poco la dinámica de los derechos humanos, la dinámica de ir conquistando progresivamente espacios que podamos ir acompañando precisamente con una mayor operatividad, ¿no? Entonces, una sociedad libre y democrática debe mostrarse un poco abierta a la aparición de esas nuevas necesidades, ¿no? Si quiere ahora al final la intervención, si le parece, gracias. Entonces, la Constitución, como diría Peter Abel, es una obra abierta, donde todos los operadores jurídicos la estamos actualizando constantemente en la medida en que somos una sociedad abierta de intérpretes constitucionales, en la medida en que nosotros, a través de recursos, a través de litigio, estamos de alguna forma generando esa interpretación constitucional, esa actualización, ¿no? Y yo creo que esa es la mayor avance o conquista que podemos hacer en el Estado constitucional, entendiendo que la Constitución no es solo norma, o norma suprema, o norma básica del Estado, sino que la Constitución también es cultura. Y a veces en nuestros países los procesos normativos no han ido a la par de los procesos culturales, ¿no? Y esto es un desfase que tenemos que revisar también. O sea, hemos avanzado mucho en leyes muy progresistas, en constituciones muy avanzadas, pero la sociedad está rezagada, los procesos culturales siguen otro curso, la administración está hiperburocratizada, es obsoleta, retrasada, es lenta, entonces tenemos que ir a la par de cómo los procesos, las prácticas de corrupción muchas veces no nos ayudan a una mayor transparencia, a una mayor legalidad. Entonces hay un deterioro de la cultura, del entorno cultural, ¿no? Por nuestras prácticas históricas, ¿no? Entonces yo creo que la ausencia de políticas culturales adecuadas, como las que por ejemplo el Colegio de Abogados emprende, ¿no? Es una política muy acertada de búsqueda de una cultura constitucional, de una cultura de derechos, las deficiencias institucionales, el deterioro de las instituciones, ¿no? Hay una cosa en América Latina y también en otros países, ¿no? Que me ha tocado ver, y es lo que llamamos patrimonialismo administrativo, ¿no? Yo llego a ser
director de una institución, y entonces convierto la institución en algo mío, una institución mía, ¿no? Y yo hago aquí lo que más o menos quiero, ¿no? Y meto a mi gente y... Oye, no, la institución es del Estado, la institución es de todos. Y por tanto uno no debe de alguna forma utilizar esas plataformas o espacios institucionales para generar una falta de institucionalidad. No me extraña que por eso luego el ciudadano medio no confíe en sus instituciones, no confiamos en la administración de justicia, no confiamos en los abogados, no confiamos... Claro, evidentemente, claro, hay un deterioro institucional, hay una falta de credibilidad, hay una falta de confianza, hay una falta de motivación. No creemos en las elecciones, no creemos en la democracia, no creemos en los tribunales. Hay un deterioro institucional, de credibilidad, de confianza, y eso es debido precisamente a nuestras deficiencias institucionales, a que no hemos hecho instituciones transparentes, ¿no? Ayer estábamos en San Marcos y me gustó mucho de que estaban retransmitiendo desde el claustro de rectoría, estaban retransmitiendo la junta de gobierno que estaban llevando en San Marcos, y lo estaban retransmitiendo por un televisor, en las aulas, eso es transparencia, eso es transparencia. Es decir, que las decisiones políticas que una rectoría de una universidad tan importante como San Marcos, que es la decana de las Américas, retransmita sus decisiones educativas de gobierno universitario al resto de los estudiantes y de los universitarios y de los profesores y del claustro, ¿no? O sea, eso es transparencia, eso es buscar confianza institucional, de que estamos trabajando, de que estamos tomando decisiones por el bien colectivo o el bien público de esta universidad pública, ¿no? Y una universidad tan emblemática como San Marcos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir buscando progresivamente, ir combatiendo esas deficiencias institucionales, en tensiones políticas a veces o conflictos incoados, no resueltos, ante crisis a veces económicas que no ayudan, muchas veces sociales, la polarización, el resentimiento, la envidia de ciertos sectores de la población no ayudan tampoco. O sea, somos sociedades muy desiguales, somos sociedades de castas muchas veces en nuestra querida llamada América Latina. Entonces yo creo que eso afecta al desarrollo de los derechos fundamentales. Esto afecta a una cultura expansiva, de dinámica propia, que tienen que tener los derechos humanos en el marco constitucional, y esto no nos ayuda a veces a conseguir nuestros objetivos, nuestros propósitos de una sociedad más equitativa, más justa, más próspera, más... ¿no? Pero tenemos que cambiar un poco el chip de la Constitución como norma hacia una Constitución como cultura y una Constitución como integración cultural, donde también nosotros, como operadores, como abogados, tenemos que hacer una pedagogía con nuestros clientes, un esfuerzo de expansión de los derechos, de la cultura de los derechos, de las libertades, ¿no? Y de pedagogía en el sentido docente, ¿no? No solo de cátedra o de docencia en las universidades, sino también hacia la ciudadanía. Porque todos somos actores constitucionales, porque todos, en definitiva, en una sociedad democrática nos tenemos que convertirnos en actores que actualizan permanentemente la cultura de los derechos humanos y que van progresivamente conquistando estos espacios de libertad y de derechos fundamentales. Yo creo que este es un poco el modelo en el que yo me inscribiría, el paradigma jurídico, teórico jurídico, porque la teoría no es solamente, o sea, las urgencias prácticas no nos sirven si no vienen acompañadas de la teoría. Yo creo que la teoría nos ayuda a comprender, a analizar, interpretar correctamente la realidad y a poder encauzar nuestra praxis. La teoría en sí es una praxis ya de por sí, ¿no? Es decir, la teoría constitucional, la teoría del Estado, la teoría de los derechos fundamentales ya de por sí es una praxis jurídica, ¿no? O sea, no tenemos que hacer ese desfase de esto es pura teoría, esto es práctica, necesitamos más práctica. No, yo creo que ambas se ayudan mutuamente y ambas se complementan, ¿no? Tanto la práctica constitucional como la teoría constitucional. Y yo creo que si queremos avanzar en nuestros déficits democráticos, si queremos superar nuestro nominalismo constitucional, la Constitución meramente nominal, que nos permea hacia una cultura política, jurídica, de política democrática, yo creo que tenemos que ir enriqueciendo un poco este proceso democrático donde la Constitución debe ser interpretada, no es algo fijo, inamovible, sino que puede ser también
en su mayor parte indeterminado, y eso prima para una mejor interpretación constitucional del Tribunal Constitucional. Y claro, en sentido estricto, quien interpreta la Constitución, los derechos fundamentales, es el Tribunal Constitucional, pero en sentido amplio, todos los abogados, todos los operadores jurídicos estamos interpretando y actualizando la Constitución. En la medida en que motivamos una petición, una demanda judicial, en la medida en que ejercemos un recurso, es decir, estamos actualizando la Constitución. Entonces, la Constitución yo creo que tiene que ver con esas fuerzas interpretativas de una democracia constitucional y ir avanzando progresivamente hacia ese modelo, donde no hay un monopolio exclusivo de la interpretación, sino que todos somos de alguna forma intérpretes. Donald Dworkin, es un ejemplo de modelo teórico de donde los derechos humanos también se convierten en derechos morales y donde hay derechos que se reivindican frente al poder judicial o los jueces, ¿no? Entonces, bueno, yo prefiero acabar, hay más texto, pero prefiero acabar aquí para dar pie a la discusión, al debate, a las preguntas, ¿no? Entonces, agradezco mucho su asistencia, su presencia y, como no, la invitación tanto de un servidor como de mi colega, el doctor Samuel, que nos acompaña aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias. Pasamos a hacer preguntas que tengan de forma concreta, más que casos. Si quieren consultar sobre casos, preguntas concretas y en orden. Sí, primeramente quiero felicitar a los organizadores, en este caso al doctor Ariel Ramírez y al doctor Ricardo Velázquez, por haber traído, he quedado realmente impactado por el doctor Rafael Aguilera. Ha hecho cosas tan importantes y tan, digamos, vigentes. En lo personal siento que se me ha abierto ciertos canales de la mente que a veces están cerrados por los límites que hay de acceder a este tipo de información que usted nos está transmitiendo. Mi felicitación por eso. Ahora, lo que usted acaba de decir, yo tengo algunas preguntas, me cuestiono porque parece que hay contradicciones y las explico, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay un punto medular en lo que está pasando en el mundo, pero en América Latina es un poco crítico porque, digamos, los niveles de la moral de la población está tan baja, por ejemplo, que no hay conocimiento, ¿no? Que pasan cosas que hacen malas elecciones de los gobernantes. Y aparte que el sistema ya son sistemas obsoletos, donde obviamente muchas veces la ley está totalmente en contradicción con la justicia, con la verdad y los valores. Entonces eso es un caos. Pero yo creo que eso es, digamos, es el extremo de países como América Latina, en el Perú. Si usted se entera de todo lo que está pasando en el Perú, realmente la gente yo pienso que debería salir a las calles a sacarlos a patadas a todos los gobernantes, porque está descalificado moralmente tanto el Ejecutivo, el Legislativo, hasta el Judicial, y bueno, toda la institucionalidad está totalmente ahorita en tela de juicio. Permítame un ratito más, solamente quiero decir, el concepto es el siguiente. Yo pienso que lo que existe es un desencuentro ahorita, ¿no? Como lo dice Maluja o Toffler, estamos en una etapa en la que el mundo se ha globalizado, el hombre se ha agigantado, pero sin embargo estamos regidos bajo sistemas no solamente legales sino culturales totalmente hay un desencuentro entre la realidad emergente que se tiene, a la que tenemos que adaptarnos, ¿no? Se llama la tercera o cuarta ola, y lo que verdaderamente está prevaleciendo en estos momentos. Lo que está llevando justamente a que, por ejemplo, situaciones como la Declaración de los Derechos Humanos, o digamos documentos como la Carta a la Tierra o las metas del milenio, son verdaderamente declaraciones inútiles, porque no hay una relación. Y otra cosa, doctor, para finalizar, me parece que en estos momentos, habiendo tanto avance tecnológico, que exista pobreza en el mundo es un insulto. El ser humano desde que nace debería tener ya los derechos asegurados a su vida, porque también el tema, hay que cuestionar incluso los conceptos de la libertad, porque no puede ser que la libertad de prensa pues, conlleve a que dirija también los destinos de un país poniéndose de acuerdo con ciertos grupos de poder, ¿no? No puede ser tampoco que en nombre de la libertad, ¿no? se limiten los derechos de cultura. Por ejemplo, no puede ser que haya culturas primitivas. Hay que respetar su cultura y no hay que educar a la población. Todos tenemos derecho a vivir una vida moderna. Entonces, para terminar, ¿no?
Sí, Y bueno, es una pregunta también. finalmente quería felicitarlo y decirle que verdaderamente me ha abierto nuevos temas para poder aprender más sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias, muy mal. De alguna forma están aquí en este ágora democrática griega, que es esta plazuela intelectual como es el Colegio de Lima, ¿no? De Abogados de Lima, donde estamos deliberando y debatiendo hacia dónde tiene que ir el derecho.